Y allí hablábamos de ciertas influencias divinas que se ejercen sobre los poetas. Y me guardé a un dios de la poesía, que es el dios escandinavo de la poesía, que es Odín, que además es el padre de los dioses y parece un dios guerrero, pero en realidad no es un dios guerrero, porque su poder es esencialmente de orden espiritual, y tiene más reputación Odín por su sabiduría que por su fuerza. Y aun cuando su origen haya sido guerrero, se le dio por aprender. Se le dio por aprender. Odín sabe, Odín prevé, conoce fórmulas mágicas, y ya vamos a ver cómo adquirió el don de la poesía y de las ruinas, no de las ruinas, de las runas. Y la ciencia la adquirió preguntando. Era muy viajero Odín y preguntaba. Allí donde iba preguntaba a los gigantes, a los espíritus de las aguas y de los bosques, a los elfos. Y no está mal un dios que haya adquirido su ciencia con esfuerzo, y ya veremos también con cuánto esfuerzo. Quien más le enseñó fue Mimir, su tío, era tío de él. Y Mimir era el dueño de una fuente, que era la fuente de la sabiduría, que estaba instalada precisamente al pie del fresno Yggdrasil, aquel árbol impresionante, aquel árbol cósmico de las mitologías escandinavas, aquel árbol que tenía raíces en los infiernos y las copas y la copa por los cielos, árbol cuyas ramas iban mordisqueando unos caballos, árbol en cuyas raíces había unas serpientes. Bueno, no hablaremos del fresno Yggdrasil. Árbol con ardillas mensajeras que llevaban y traían los mensajes. Llegaban y traían alcahueterías desde la raíz hasta la copa. Al pie de ese árbol había una fuente, mejor dicho, una de las fuentes que había, era la fuente de Mimir, que era la fuente de la sabiduría. Mimir quiere decir también el que piensa. Ahí en esa fuente bebió Odín. Mejor dicho, pidió permiso para beber, pues sabido era que quien bebía se volvía sabio. Pero Mimir le exigió como pago un ojo. Y Odín lo pagó. Odín pagó un ojo por la sabiduría, para que mediten aquellos que quieren que le saquen materias, o quieren recibirse de técnicos en 2 meses. Y adquirió tanta sabiduría y tanta magia Odín, que cuando Mimir murió en la guerra entre los Ases y los Vanes, que alguna vez la contaremos, lo resucitó de cierto modo. En realidad resucitó solamente su cabeza, que embalsamada aún era capaz de responder a las consultas que se le hacían, y tenía pues funciones oraculares, la cabeza embalsamada del pobre Mimir. Pero el don de la poesía lo adquirió del siguiente modo. Había unos enanos que custodiaban un brebaje hecho con sangre y con miel. Y este no era otro que el hidromiel de los poetas. Y el que bebía ese brebaje adquiría el don de la poesía. Se lo hizo robar por sus buitres mensajeros, Odín a los enanos, y se lo tomó. Dicen también que él convida a su mesa a los poetas que elige para darles de beber este hidromiel de los poetas. Y así los mejores poetas reciben su don de Odín, que los convida con esa hidromiel. Y a los malos poetas les toca lo siguiente. Se dice que el buitre que llevaba el frasco de hidromiel, esa mezcla de sangre y miel que tiene algo de definición de lo poético, el buitre dejó caer algunas gotas, y son esas gotas caídas en tierra las que lamen los malos poetas, se tienen que conformar con eso, y así les va. A Odín se lo invoca en las únicas inscripciones dejadas por los germanos, que son las inscripciones rúnicas, que están en Alemania del Norte y en Escandinavia. Por lo general son epitafios, ¿no? Ya que están en piedras fúnebres, por lo general. No son del todo descifrables, hay algunas letras que se piantan. Se dice que los adivinos y los poetas se inspiraban, o eran inspirados por Odín, y así es que las inscripciones rúnicas se acompañan siempre por signos mágicos. Por ejemplo, la cruz gamada
Por ejemplo, el martillo de Thor y más raramente los cuernos entrelazados, que son también un signo mágico. Odín poseía todos los secretos. Sabía dónde estaban enterrados los tesoros, conocía los cantos, y ahí también una función mágica de la poesía. Los cantos necesarios para abrir la tierra, para abrir las tumbas, para abrir las montañas, penetrar dentro de ellas y saquearlas. También era profeta, tenía la ciencia que es el pasado, pero también la visión del porvenir, y ese único ojo que tenía superaba cualquier par de ojos que hubiera por ahí. Ejercía también este arte de la profecía y de la magia que se llamaba Seidur, y tenía también el poder de quitar a un hombre su inteligencia y su fuerza y dársela a otro. Está bien eso, ¿eh? El tipo por ahí se enojaba con uno y le quitaba la fuerza y la inteligencia y se la daba a otro, a lo mejor un gil. Ha sucedido esto. Dejaba de serlo, ¿no? Sí. Pero esta ciencia de la profecía se fue feminizando de algún modo. Así es que toda la sociedad escandinava empezó a creer que era una ciencia destinada a ser ejercida por las mujeres. Y entonces se les enseñaba a las mujeres, se creían las profetisas, creían los vikings que había algo de mágico en el sexo femenino. Esto lo dictamina Tácito, por lo menos, ¿no? Y entonces consultaban a las profetisas. Había una muy famosa que era Belieda, vivía en lo alto de una torre, de ahí junaba todo, ¿no? Tal vez la más famosa de las profetisas de las mitologías escandinavas. Otra de las gracias que sabía hacer Odín era cambiar de apariencia. Por ahí decía, bueno, me voy a volver burro. Digamos, me voy a convertir en burro. Entonces dejaba su cuerpo muerto, como quien deja una vestimenta, y se convertía redondamente en burro con perdón de su cara. Tenía un barco, Skidbladnir, se llamaba el barco de Odín. Era un barco que surcaba el mar muy rápidamente y que podía ser, llegado el caso, guardado en un bolsillo, doblado como un pañuelo. El barco se doblaba tanto que al final tenía el tamaño de un pañuelo y se lo metía en el bolsillo. Andar con un acorazado en el bolsillo es el sueño del Graf Spee. Pero sí, totalmente. Que era no otra cosa que un acorazado de bolsillo. Sí. También podía cambiar de rostro según estaba entre amigos o enemigos. Qué lindo ese. Ese es muy poético es. El tipo con los amigos tenía una cara y con los enemigos otra. La nobleza de su rostro y su dulzura eran proverbiales cuando estaba entre amigos. Pero cuando estaba entre enemigos, ahí se le ladeaba la montura, se le aflojaba la cincha y tenía una cara que petrificaba y mataba de terror. Solía pasearse también como viajero a la manera de Harun al-Rashid, y mucho antes que este. Nunca es indiferente en el combate a Odín. Siempre toma partido. Siempre toma partido. Así que minga de imparcialidad. No. Siempre está de algún lado. Ustedes saben que tiene una guardia especial de hombres que parecen fieras, que andan sin coraza, ¿no? Los Berserkergarder, llenos de ardor salvaje, de furor animal, gozándose con el combate, los tipos, una fantasía asesina inigualable. Decía Tácito que se dejaban crecer el pelo y la barba, y se ponían un anillo de hierro en el cogote, y juramentaban, o juraban, por decirlo mejor. O se juramentaban. Sí, o se juramentaban, entre ellos. En el siguiente sentido: prometían no sacarse el anillo ni cortarse el pelo hasta tanto no mataran un enemigo. De modo que la muerte era un deber, un honor, una iniciación, una fatalidad. El inferir la muerte era algo que iba a ocurrir más tarde o más temprano, si era posible más temprano, para poder ponerse los pantalones largos. Bien, contaré la más extraordinaria de las historias de Odín, que es aquella en la que él sufre más. Y él resuelve purificarse por el sufrimiento.
fíjese qué parecido que es él. Sí. Y entonces él mismo se hiere, se flagela y se cuelga cabeza abajo del fresno Yggdrasil. Se cuelga de allí y espera que alguien acuda en su ayuda. Y allí permanece 9 días colgado y nadie lo ayuda. Pero hay unas runas que él alcanza a ver desde su colgadura. Empieza a gemir muy fuertemente y el poder mágico de las runas al 9º día, imagínese cómo habrá sufrido, estar colgado y herido durante 9 días. Digo, al 9º día, el poder de las runas le permite caer y en el golpe contra la tierra se purifica. Bebe una vez más de la fuente Yggdrasil, esta vez gratis, para regenerar su sabiduría, para recuperar su fuerza, para renacer. Y así el sufrimiento, el viaje hacia el sufrimiento, aumenta su poder. El viaje hacia el infierno lo purifica. El viaje hacia el desierto, la peregrinación y el sufrimiento lo hacen mejor. Es una enseñanza que figura en todas las mitologías clásicas e incluso en el cristianismo. Y que aquellos que deseen ser poetas no deben desoír. Así como es Odín el que convida a la mesa graciosamente con hidromiel, quiero decir, así como el don poético es un regalo. Y viene, no gratis, a veces cuesta un ojo, pero es un regalo, una fatalidad, un azar. No lo es la purificación, el viaje a los infiernos, el colgarse uno durante 9 días del fresno cósmico. De manera entonces que harán bien los poetas, primero en dejarse convidar el hidromiel, que tiene sangre y tiene miel, que es amargo y es doloroso y es dulce al mismo tiempo. Bien harán en dejarse convidar el hidromiel, digo. Bien harán en pagar muy caro por la ciencia y la sabiduría. Y harán bien también en retemplarse en el sufrimiento o en el viaje al territorio infernal, el territorio del pesar, al territorio del error, si fuera necesario. Porque de allí volverán mejores, aunque más no sean mejores poetas, que no es poco decir. No es poco. Nuestra charla de hoy es una continuación de algunos pensamientos acerca de la poesía, que en ocasión de la presentación del libro de este poeta amigo, que hemos hecho hoy en Gandhi. Pero ¿a quién dedicar hoy esta recordación de Odín, que adquirió la ciencia primero porque era Dios, pero también porque se rompió? La lista quizás, Alejandro, dados los números de este programa, sea demasiado larga como para decirla, para enumerar a aquellos hombres o aquellos dioses que han pasado por esos lugares. Sí es bueno recordar, en cambio, que estas tareas, digo, tanto la de Dios como la de poeta, como la de condenado, exigen sí una condición que me parece adecuado recordar en este momento, y una condición que es quizás la única, la misma condición que aprendemos desde el comienzo, y que si no la aprendemos al comienzo, la aprendemos al final, que es la de la soledad, porque justamente este tipo de trabajos quizás no tengan fin, tal vez no tengan fin, justamente, y apuntan simplemente a una cosa: dado que el camino es el estricto camino de la soledad, bien vale darle algún otro sentido, y en esa búsqueda es que está esta historia que tampoco quizás tenga ningún fin. Tal vez no tenga fin, se llama también el tema musical que Horacio Salgán y Ubaldo de Lío dedican a Odín y a los buenos poetas.